las partidas, cuando duerma con la soledad. Buenísimo, Valeria, me alegro. Y la noche no me deje en paz. Cuando siempre miedo del silencio, cuando preste mantenerme en pie, cuando se le ven los recuerdos y me ponga a contar. Resistiré, erguiré frente a todo, me volveré de hierro para no romper la piel. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, ¿No pueden entrar? Sí, ahí están. Ese de ahí arriba es el inicio. La que te pide el inicio. ¿El enlace? Mi enemigo será yo. Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi vida. Bueno, vamos viendo muchos amigos conocidos y también otros que no conocemos personalmente, pero que esperamos que este encuentro nos permita establecer un nuevo contacto. Gracias, Romina. Bueno, yo voy a seguir contestando a medida que vayan preguntando por si hay algún problema técnico, o sea que por ahí, bueno, disculpen si de golpe mudezco, me ven que estoy en la otra computadora. Esto de las tecnologías nos supera todo, sobre todo cuando entendemos que es un horario donde hay muchas transmisiones, muchas conexiones, y bueno, también hasta la cuestión del internet se está tornando complicado. Así que bueno, es un gusto estar con todos y ver a muchos que, como dijo Néstor, colegas que mantenemos un contacto directo, otros que estamos conociendo, que les pedimos que dejen sus comentarios, sus ideas, porque bueno, ahora va a ser un poco complejo por la rapidez que pasan, pero cuando terminamos vamos a revisar y si tenemos que, por alguna consulta, les contestaremos en privado, ampliando un poco más esto de las ideas que tenemos, porque justamente queremos hacer un estilo de conversación. Ustedes saben que adherimos, y siempre lo decimos, esto de las conversaciones pedagógicas. Lo que pasa que, bueno, hablarnos mirando una pantalla, imaginándolos a ustedes, a sus caras, a sus risas, a sus miradas afligidas. Vamos a tratar de imaginarnos a todos, e inclusive adentro de esa totalidad a los que no conocemos, y así interrogarnos a nosotros mismos. Sí, por eso antes que nada queríamos aclararles que la idea es que esto sea lo más dinámico que nos permita la tecnología e incluso nuestra falta de experiencia. La idea no es hacer una conferencia o una ponencia, sino reflexionar con ustedes, junto a ustedes, en estos momentos tan particulares que nos ponen a prueba frente a algo desconocido. Así que sepan disculpar las desprolijidades, que seguramente las va a haber, como ya tuvimos en el arranque, pero le vamos a poner la mejor voluntad y sabemos que ustedes así lo van a recibir. Bueno, y qué mejor que empezar con las ideas de Habermas. Muchos de nosotros lo estudiamos. Ahora él tiene ya, creo que cumplió 90 años y todavía nos sigue interpelando. Hace muy poquito en una conferencia dijo algo así como que nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia como ahora en esta crisis.
ni sobre la presión de actuar en medio de la inseguridad. O sea, Habermas nos localiza en esta tremenda complejidad global donde ninguno todavía puede dar una respuesta certera de cómo manejarnos, qué hacer, cómo resolver. Entonces, de alguna manera, este mundo nuestro, esta gran incertidumbre que ya teníamos, ahora todavía nos interpela más porque, bueno, hay un relato inseguro. Nosotros con Néstor justamente queríamos empezar esta conversación que llamamos Pedagogía del Encuentro, porque justamente queremos con ustedes reflexionar sobre eso, interpelando la idea de cómo este relato inseguro entró a nuestras vidas, a nuestras familias, a las instituciones a donde pertenecemos, y cómo podemos, de alguna manera, con nuestro relato, no digo generar un momento de seguridad, pero sí un momento de encuentro. Un momento distinto a lo que es la escuela, ¿no, Néstor? Porque en la escuela... Sí, yo creo que una de las mayores angustias por las que estamos pasando todos, y acá creo que en el todos tenemos que englobar a todos los actores de la comunidad educativa, es que esto que nos atraviesa y nos interpela como sociedad ha generado nuevas necesidades, pero también nuevas posibilidades. Y esto, como cualquier situación inédita, genera a veces la necesidad de en algún momento parar la pelota frente a determinadas demandas y reclamos. Nosotros notamos, más allá de la situación de la pandemia y el cambio social y todo esto que estamos viviendo, respecto a estar encerrados y estar fuera de lo que nuestra vida normalmente transcurre, que se ha generado, si nos situamos en el ámbito educativo, mucha angustia. Y esta angustia que vivimos docentes, directivos, también la viven los chicos, genera algo, y que lo primero que creo que tenemos que reflexionar es que si algo nos debe quedar en claro de esto, es que si bien tenemos que buscar nuevas alternativas, la escuela no puede trasladarse a la pantalla, ni a la necesidad de pensar que la continuidad pedagógica es trasladar la dinámica escolar a la dinámica de las casas sin el docente con el contacto cotidiano. ¿Qué quiero decir con esto? Los medios de comunicación nos han planteado algunos formatos, sobre todo que viven los que transitan los medios de comunicación, donde sus hijos, por ejemplo, tienen clase en formato virtual, con comunicación con los docentes en el mismo horario que dar clase, con un ritmo trasladado de lo que es la escuela a la casa, pero todos sabemos que esto no es la realidad. Y si bien uno de los propósitos que nosotros sostenemos como necesario en estas pautas de transitar esta diferente continuidad pedagógica es tratar de generar un hábito de que no se pierda la escolaridad, lo que no se puede perder nunca es el vínculo. Y acá aparecen las diversidades. No todos nuestros chicos, ni todos los docentes, ni todas las instituciones pueden sostener esta propuesta que se vende en los medios como la propuesta. Acá es donde nosotros tenemos que trabajar algunas cuestiones que refieran a la necesidad de generar creativamente condiciones de trabajo que permitan la continuidad pedagógica, pero que esa continuidad pedagógica fundamentalmente aborde distintos aspectos que hoy queremos analizar con ustedes. Por eso es que, bueno, será necesario reconfigurar otra idea sobre el plan de continuidad pedagógico que las instituciones tienen, ya tienen organizado y que normativamente también lo conocen, por lo que plantea, ¿no es cierto?, el reglamento de institución educativa, pensando en la provincia de Buenos Aires, pero también esto es extensivo a otras provincias y a otras comunidades. Por eso, la primera lógica que creo que tendríamos que avanzar todos, y acá sin importar el cargo, ¿no es cierto?, sea docente, directivo, supervisor, que este plan no es el mismo para este momento.
donde ahora la tecnología en su momento era un contenido inclusive, porque así lo plantean los diseños, es una herramienta de comunicación y como dijo Néstor, no todos lo tienen. Y en ese no todo, en ese universo, también incluimos a los docentes. Porque ustedes dirán, bueno, sí, que no tiene un celular, sí, perfecto. Cualquiera tiene un celular, el problema son las funciones de ese celular, el internet que llega a ese celular y todas estas situaciones que hacen al ruido en la comunicación. Por eso empezamos con este planteo de Habermas, porque creo que como docentes nuestro primer compromiso es plantearnos cómo nos estamos comunicando. Al analizar este sujeto que se comunica, docente, ¿qué acompañamiento tiene? Y cuando uno habla de acompañamiento, no está hablando de una presión continua, o sea, de un continuo requerimiento o como nosotros decimos, bombardeo de solicitudes, sea el docente del aula, el directivo de su supervisor, el supervisor de su superior y así. Estamos hablando de la comunicación que este sujeto emite y para ello tiene en cuenta ese que nosotros le llamamos muy tímidamente, ¿no? Porque en nuestra manera de plantearlo, un momento eficaz. Porque para que sea eficaz, para que sea realmente certero, para que nosotros realmente sepamos que estamos con este otro en un verdadero acto comunicativo, debemos esperar ese momento, y ese momento también se planifica. Por eso quizás la primera cuestión que quisiéramos tratar con ustedes es esto de generar un espacio de reflexión al respecto de cómo se están comunicando. Aunque vamos a ir y venir en esto de procesar y de pensar juntos, creo que la primera situación de interpelación es la gestión del tiempo, porque nosotros nos estamos comunicando desde nuestro tiempo hogar, con miles de cuestiones, a otro tiempo de familias, insisto, vía nota, cuadernillo de continuidad pedagógica, audio, WhatsApp, los que tienen suerte y una plataforma porque tienen internet, de la forma que se están comunicando, es en un tiempo, espacio único y personal, donde va la subjetividad. Y en esto me parece que todos dando cuenta y estamos avanzando sobre las distintas realidades, sin, como dijo Néstor, entendernos todos con nuestras diversidades. Sí, y en esto de la dimensión temporal, nosotros leímos, ustedes saben que estamos felizmente jubilados y que seguimos viviendo el sistema educativo y las aulas a través de lo que ustedes viven y escriben, y vemos a veces que a la angustia general se suma de muchos colegas la angustia de haber perdido el tiempo personal, en el sentido de estar corrigiendo o recibiendo actividades por distintos medios en forma permanente, de estar alentando a los chicos o a los jóvenes en forma constante, de establecer comunicaciones con las familias en distintos momentos a veces no previstos, de tener una chorrera de cosas para corregir y revisar, y entonces acá es donde nosotros planteamos esta necesidad de que el tiempo no nos abrume, que no podemos perder nuestro tiempo personal de vida, de familia, por esto. El cuerpo, como siempre, los docentes se lo ponemos y se lo seguiremos poniendo, pero más que nunca es necesario planificar los tiempos, y si bien uno de los objetivos de la continuidad pedagógica es colaborar para que los chicos sigan teniendo un ritmo de escolaridad y un acercamiento a la escolaridad artificial, pero en definitiva educación en una forma distinta que estamos construyendo, también nosotros tenemos que planificar nuestros tiempos y poner horarios, y como les decimos muchas veces, también a veces poder decir a otro o decirnos a nosotros mismos el no. No podemos avanzar
en distintos horarios no programados, porque nos aliena, nos angustia, queremos cumplir con todo y no podemos estar 24/7. Esto que vos decís, Néstor, sin ánimo de fragmentar la idea de gestión del tiempo, simplemente queremos revisarlo para que todos lo tengan presente a la hora de argumentar. Esto que nosotros siempre decimos, cuando damos una respuesta a un no, tenemos que saber fundamentar por qué ese no, porque si no entraríamos en el grupo del pasotismo. ¿Se recuerdan lo que eran los pasotistas, los pasotas, esos que pasan de todo? Paso de esto a mí no me llega, no, yo para qué, yo no manejo la computadora. No, esto nosotros no nos referimos a ese núcleo que tenemos que seguir insistiendo, sino a tres cuestiones en el tiempo. El tiempo productivo, que es el que ustedes están justamente trabajando en acto, sea por un medio virtual o de producto. El tiempo de lo que es la información, porque tienen que leer mail, que les llegan audios, informaciones de todo tipo, y también de lo propio de alguna manera, si se quiere, replantear su práctica pedagógica ante esta continuidad, que ya vamos a hablar, y el tiempo de reflexión. Porque el tiempo de reflexión es necesario para mirar lo que en estos 20 días se pudo hacer, cómo se pudo hacer, y lo que no se pudo hacer, preguntarnos por qué, y si era necesario de esa manera como estuvo planteado. A ver, perdón, hago un paréntesis. En este ir y venir nosotros estamos leyendo las cosas que ustedes, los comentarios que ustedes nos van haciendo en la medida que vamos pudiendo. Y me tomo de un comentario que hace Abel Puerta. Abel, buenas tardes. No sé si nos explicamos mal, pero precisamente lo que vos planteas respecto de que el vínculo del docente con el alumno y el objeto del conocimiento no se pierde es una de las preocupaciones que nosotros sostenemos inicialmente. Esta situación y estos nuevos formatos no van a reemplazar jamás al encuentro directo docente-alumno y alumnos-alumnos y personas. La enseñanza es una práctica social y como tal puede tener algunas situaciones mediadas por la tecnología, pero nunca se va a reemplazar. Por eso yo dije que ese formato de escuela que se pretende trasladar desde los medios de comunicación a través de la virtualidad es un formato que no es un formato real y que nunca va a reemplazar a la escuela en su conjunto, en su devenir, en su dinámica. Por eso quería aclararlo, porque sostenemos, y es una de las cosas que vamos a trabajar también y que vamos a intentar en este ir y venir permanentemente discutir, que en esta continuidad pedagógica lo primero que tiene que tener continuidad es el vínculo. Y nosotros lo escribimos y tratamos de sostenerlo, que es más importante que seguir transmitiendo y tratar de cumplir con planificaciones y contenidos y propósitos pedagógicos que no están mal. Todos sabemos que estas situaciones en las diversidades, no todos los chicos, no todas las familias las van a transitar de la misma forma. Tampoco podemos pretender que los padres cumplan una función más allá que la de padres y se transformen en docentes en paralelo, tratando de explicar lo que la no presencia física del docente no puede hacer. Y acá viene otra variable que queremos desarrollar en la charla, que es que esta angustia que genera toda esta situación ha llevado a que, por ejemplo, en las redes sociales, muchos colegas, muchos compañeros docentes planteen textos del tipo: ahora se ve todo lo que trabajamos, no es que les mandamos más tareas, sino que esto es lo que hacemos normalmente en la hora de clase y los padres ahora lo ven. O algunos solicitando un reconocimiento por toda la tarea del docente por la continuidad pedagógica. La tarea del docente es mucha y todos lo sabemos. También sabemos que así sea en formato presencial en la escuela o en la virtualidad en este caso, no toda la sociedad lo valora y creemos, particularmente esto es una opinión absolutamente personal, tal vez no sea el momento de solicitar esta valoración.
Valoración en el sentido de que algunos piden, así como está el aplauso para el personal de salud, el aplauso para los docentes. A ver, tenemos que entender como sociedad que todos tenemos distintos roles, distintas funciones, y que estamos transitando por algo que nunca nos tocó vivir y que lo estamos pasando de la mejor forma que podemos. Por eso, Abel, la idea nunca fue, y si lo dijimos así nos rectificamos o tal vez no se entendió, que estos formatos van a reemplazar el encuentro, jamás. Pero es lo que tenemos ahora. Simplemente lo que estamos diciendo es precisamente eso, que en estas actividades o en estas previsiones tratemos de garantizar el vínculo. Primero que nada, como podamos, reconstruyéndolo, porque nunca va a tener la misma posibilidad que el vínculo persona a persona. Es cierto lo que plantea a Pilar, que estamos viendo sobre cuando hay comunidades con mucha vulnerabilidad, es difícil la tarea, es difícil, y por ahí se malinterpretó ese no que decía Néstor, por eso es bueno ir de alguna manera destejiendo y tejiendo nuevamente las ideas. Cuando nosotros no hablamos de un no, de no llegar en una invitación amorosa, como dice Carlos Escliar, a los sujetos, a todos. Y cuando digo sujetos pedagógicos, son todos, los docentes entre sí, los estudiantes, las familias. Ese no que nosotros nos tenemos que plantear, sobre todo haciendo una introspección, es a cuestiones que llegan en forma desmedida en horarios que no corresponden. Esto de ver agotados, muchos respondiendo a altas horas de la noche sobre algunas cuestiones administrativas y demás, cuando ¿qué le pasa al mundo si al otro día, a las 8 o 9 de la mañana, retomo y empiezo con esta actividad y no me descuido a mí también, y también no descuido al otro al solicitarle ese relevamiento a esa hora? Si nosotros estamos en este contexto donde la salud está con tanta incertidumbre, esto que hoy planteábamos de la fragilidad en que nos encontramos, es también salud de todos replantearnos cómo enseñar, por ejemplo, y incluirnos en esto que estamos diciendo, la educación sexual integral. Porque en el día a día, más allá del bombardeo televisivo, nos suceden cosas, los alumnos leen cosas, se comunican con discursos que hasta de un descuido total, y que de alguna manera tiran para atrás todo lo que en su momento nosotros propusimos al hablar de salud de manera integral. Entonces, imagínense papás, mamás, tíos, tías, quien sea docente, donde sus hijos, estoy hablando por comentarios, hoy cocinó mi hija porque yo tenía que contestar un relevamiento. Ah, está haciendo, sí, está bien, como familia es bueno que se ayuden, pero digo, ¿cuál es esa necesidad? En estos momentos donde lo más importante es, en ese espacio tan pequeño, interno, ¿sí?, donde los límites son tan difusos, el poder nosotros organizar nuestros tiempos y a su vez enseñar a los demás a organizar esos tiempos. ¿Por qué le damos tanta importancia a esto? Porque justamente esto de las emociones, esto del vínculo y esto del encuentro, tiene que estar dado en el momento adecuado para que no se, de alguna manera no sea la invasión de la escuela a la familia, sino el acompañamiento de la escuela con esta familia. Y ya vamos a trabajar algunas estrategias, que seguramente ustedes también nos pueden decir otras, pero si no, no hacemos esta introducción bastante extensa, por otra parte, para entender que todo lo que hacemos se pierde, hablando en términos de la comunicación, si no resguardamos el cómo emitimos ese mensaje,
Si es un mensaje escrito, así sea pequeño, con ese cuadernillo, si no cuidamos lo que decimos, o sea, de transformar ese mensaje corto y concreto, y no en un mensaje amoroso, vuelvo a pensar en esto de las emociones, y no en un imperativo, debes, hay que, sino de la pregunta primero, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y lo hago extensivo no solo a docentes alumnos, sino entre docentes. Eso es lo que yo quería comentarles en esto de los no, de los sí. Hay distintas posibilidades y también distintas responsabilidades. Y acá yo pido que el contacto y el vínculo sea, por supuesto, entre los docentes y los grupos de alumnos, buscar la forma de que este vínculo no se pierda, pero sí el contacto que es indispensable también es entre el directivo y sus docentes, o entre el supervisor y sus equipos directivos. Y acá el vínculo no puede perderse tampoco. Y a veces alguna gestión donde se prioricen los papeles, o una gestión basada en papeles, relevamientos, exigencias, está totalmente fuera de tiempo. Me refiero al tiempo contextual, no al tiempo físico para el cumplimiento. Hoy nada puede no esperar, porque si algo nos está enseñando esto es que hay distintas prioridades. Y esto que les planteaba Sandra y que a mí me preocupa tanto respecto de los vínculos, creo y espero que podamos construir un espacio donde como colectivo docente y que forman una comunidad educativa, una comunidad docente de una escuela, podamos tener un tiempo no para pedir las actividades y el plan de continuidad pedagógica y todo esto que no deja de ser importante, pero que puede llegar a ser secundario frente al cómo se siente cada uno y qué necesita en este momento. Creo que haber transitado los roles directivos y supervisivos nos permiten trasladarnos, si bien no lo estamos viviendo porque no nos tocó vivirlo en ejercicio, a la necesidad y a la posibilidad de generar a través de las tecnologías, el WhatsApp o como sea, creo que grupos de WhatsApp tenemos todos, pero algún tipo de tratar de ver qué le pasa a este otro que es mi compañero, en qué puedo ayudarlo. Todos pasamos por momentos de bajón en este tránsito y es importante que nos apuntalemos. Por eso digo que a veces los no tienen que ser no autoplanteados y acuérdense que nosotros siempre sostenemos que las responsabilidades, que son distintas, los cargos jerárquicos implican distintas responsabilidades y la palabra responsabilidad viene de poder dar respuestas y que acá el poder dar respuestas es alentar también desde un rol humano pero también de enseñante la tarea del otro y no pedirle que cumpla con determinadas pautas de continuidad o de abordaje de contenidos, sino de ver cómo está ese otro y qué necesita y en qué podemos ayudarlos y ayudarnos todos para transitar este momento que, repito, no va a reemplazar la escuela, pero tampoco puede ser que el reemplazo de la escuela genere más angustias en todos, en los chicos, en sus familias, tratando de cumplir con todo lo que sabemos que es muy difícil de cumplir si el docente no está presente, acompañando, y también de no entrar en esta vorágine permanente de una autoexigencia que nos lleva, por ejemplo, a perder la dimensión de los tiempos y a plantearnos, como escuchamos, que hoy trabajamos mucho más que antes, y puede ser cierto, tal vez necesitemos repensar que, como escribí yo hace unos días y alguno me leyó en el Facebook, les pido que me disculpe la redundancia, que hoy no es tan importante el sistema digestivo o las invasiones inglesas como fortalecer, como se pueda, el vínculo, y que si pensamos alguna actividad tecnológica vía una plataforma, Zoom, Classroom, algo que nunca puede faltar es algún tipo de formato de pregunta por el otro, el cómo estás, cómo te sentís y hasta el ánimo, el darnos ánimos entre todos.
para ver cómo transitamos esto, porque es una situación que aliena, que nos pone mal a todos. Bueno, en esto que vos decís, recuerdo, hay un texto que el otro día me pasó una colega, que está por ahí, me parece, porque vi los comentarios, Laura Toffoli, de un libro que ya tenía de Nachmanovich, de los afectos y sus efectos. En una parte del texto justamente dice que en este juego, toda de lo que se configura uno con el otro en la dinámica de intercambio, toda demarcación es provisoria. O sea, los límites no están definidos a priori, sino que se reforman y transforman con el devenir vital. Los otros nunca son completamente ajenos, porque vivir ese intercambio es afectar y ser afectados en los encuentros. Para el pensamiento complejo, los otros son condición de posibilidad, del buen vivir, y no únicamente fuentes de hostilidad. Sigue, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué decimos esto? Porque es lógico que toda situación de afecto causa en el otro un efecto y mejora por sobre todo la comunicación. Entonces, ¿cómo transmitimos lo que tenemos que transmitir? Es la primera pregunta. ¿Estamos siendo claros? ¿Estamos dando una consigna o un PDF o nos estamos realmente comunicando? O sea, estamos volviendo a ese formato, no sé, si alguna vez lo hemos visto, esa concepción plana del aprendizaje, de transmisión, o estamos entendiendo la concepción holística, la concepción donde justamente todos en ese momento de encuentro WhatsApp, Esquela, mail, podemos juntarnos a pensar en esa situación, problema, porque entiendo que eso es lo más válido, que cuando un docente en estos momentos está planificando, está pensando en una consigna que sea una problemática general, ¿no es cierto?, una problemática de abordaje amplio, una problemática que permita, ¿no es cierto?, poder a este estudiante leer con lo que tiene, con lo que se le dio, con lo que se le auxilia, con sus posibilidades y poder emitir un mensaje. O sea, de alguna manera, si algunos docentes piensan que van a llevar adelante algunas cuestiones de sus secuencias planificadas a nivel mensual o anual en estos meses de aislamiento, realmente lo primero que tenemos que hacer es asesorarlos que están equivocados, ¿sí? Porque todo eso se reverá, se retrabajará en la medida que se pueda, ¿no es cierto?, iniciar la actividad. Creo que pensando en esto de que ya dijimos del lugar de cómo intervienen las emociones, la primera cuestión es qué situación puedo yo pensar que a todos emocionalmente los contemple en ese núcleo donde llega esa situación y no que los aliene, y no que empiece esta cuestión de los maestros particulares virtuales para poder resolver, porque entonces es más que ridículo que lo que se está haciendo no está generando un momento pedagógico. Lógicamente que como hoy hablábamos, el momento pedagógico está incompleto porque no está de ese encuentro mirándole al otro a los ojos, mirando su respuesta, esto que nos está pasando a nosotros con ustedes, que no los vemos, no está la proxemia y por mucho tiempo quizás tampoco más va a estar, pero a la distancia, ¿no? Esta situación de que va a tener que llevar a otro tipo de acercamiento. Y qué mejor que las palabras, que los mensajes que nosotros comuniquemos sean realmente los que generen este afecto para un efecto. Entonces, uno puede pensar, por ejemplo, en qué es lo importante para que este alumno, alumna, en este trimestre aprenda. Como docente tengo que pensar, a ver, tengo esta asignatura que es, que inclusive se puede compartir e integrar con otro en una propuesta. Bien, ¿qué es importante que este alumno lea
que este alumno me explique en un audio, en un mensaje, escriba o argumente de todo esta propuesta de este bimestre que transcurrió o está transcurriendo. Entonces así empezamos de alguna manera a hacer un recorte en un contenido nodal, en un único contenido nodal que le vamos a dar un seguimiento y una continuidad de forma semanal. ¿Por qué les decimos esto? Porque más allá de que a mí me encanta ver por las fotos de los chicos con los docentes por Zoom y todo eso que la verdad que está bueno, dijimos también que todos tienen la posibilidad, entonces a los que tienen la posibilidad, bienvenido sea, pero siempre estamos pensando justamente en esto de qué sucede con los que no tienen la posibilidad, cómo generamos un espacio de encuentro con una situación que los haga a ellos leer, jugar, y cuando hablo de juego no estoy hablando solo de nivel inicial y primaria, estoy hablando de todos los niveles, inclusive de superior, porque cualquiera de nosotros, sea en forma interactuando o con algo digital, nos encantan los juegos. Entonces, el juego como lugar de recreación y de pensamiento para generar un conocimiento es totalmente válido. Y estamos pensando en una propuesta que lleve después a desentramar ese contenido y que no lo pierda. Estamos pensando en generar ese momento para que los chicos, bueno, estén de alguna manera con estas rutinas escolares. ¿En qué estamos pensando cuando planificamos y le mandamos 100 números de tareas? Sí, y en qué estamos pensando cuando trasladamos aquellas cosas que necesitamos revisar y reconfigurar en la práctica escolar cotidiana a esta nueva práctica que nos exige esta situación. Creo que debemos trabajar y pensar para evitar trasladar el activismo escolar a las escuelas, para evitar cuestionarios sin sentido, ejercitaciones vacías, a repetición, con el solo objeto de que estén ocupados. No se trata ahora de que estén ocupados o sobreocupados, sino de ver, como decía Sandra recién, qué es lo que quiero trabajar, qué es lo que elijo trabajar, y tener en cuenta que necesariamente voy a tener que retrabajarlo, porque eso que me estoy proponiendo, como decía Abel antes, al no estar el contacto, no sé si fue logrado, no sé si esto que me están devolviendo en este activismo, si yo lo planteo así, en esta idea del cumplimiento, del decir, bueno, cumplí, me están exigiendo cumplir con continuidad pedagógica, soy de secundaria, tengo 8 cursos, planteo actividades para uno, para otro, y entro en una vorágine. Tal vez lo que nosotros le estamos planteando es que paremos un poquito, que seleccionemos, que tal vez lo más importante sea desarrollar alguna capacidad, alguna estrategia de no generar actividades para cumplir, que después me generan a mí la necesidad de mucha corrección, y que tal vez una de las cosas que podríamos empezar a ver en este proceso es analizar lo que estoy corrigiendo. ¿Qué sentido pedagógico tuvo todo eso que pedí? Si fue para tener un objetivo de enseñanza o si fue solamente para plantear actividades. Y ahí es donde tal vez necesitemos reflexionar un poquito y replanificar nuestras acciones, que repito, la idea no es acá juzgar, ni mucho menos, sino tratar de encontrar a partir de estas reflexiones entre todos algunas posibilidades que se nos presentan además en situación de urgencia, porque estamos ejerciendo una tarea en un contexto distinto que nunca tuvimos, que esperemos no volver a tener en estas condiciones, y que nos ofrece un enorme desafío. Y esto que planteaban esto, ¿no? De la búsqueda del sentido. En realidad hay distintas áreas curriculares, asignaturas, distintos niveles y modalidades, y en cada una de ellas es posible una situación que pueda generar
un saber hasta, ¿por qué no, familiar, porque lo hemos visto. Y también a la vez que genera un saber, un disfrute del otro, porque yo quiero suponer que un nieto le lea un poema o un cuento y se lo envíe o transmita vía comunicación a un abuelo, no lo soy, pero yo estaría llorando a mares por esa situación. Creo que poder hacer ese tipo de conexiones y poder entender que no es necesario ser críticos literarios en este momento, es lo primero que tenemos que frenar y ponernos a pensar. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás allá? Te saludo a Salta. Sí, acá pusimos dentro de todos los comentarios que vamos a leer en profundidad cuando terminemos, pero les agradecemos mucho todos los comentarios que están mandando. Pero Mónica de Salta, Mónica Pereira, un gusto saludarte, nos plantea algo que creo que resume esto que estamos hablando. Dice Mónica, no podemos construir vínculos con ejercicios. Necesitamos propuestas con desarrollo de capacidades. La comprensión lectora es una debilidad del pensamiento crítico también. ¿Por qué no aprovechar estos momentos únicos que tenemos para pensar una forma de vincularse amigablemente? Y creo que por ahí pasa lo que nosotros les estamos tratando de proponer. La escuela no la va a reemplazar este sistema, no es posible. La escuela puede complementarse, si estuviera funcionando normalmente, con prácticas con el uso de las tecnologías, sí, necesariamente sí, todos lo sabemos y es uno de los grandes problemas que tenemos. Ahora de golpe nos vemos obligados a trabajar en este formato distinto, sin tener en cuenta muchas de las cuestiones que hacen en los contextos, como decíamos antes, que es necesario pensar creativamente y conocer los contextos para ver cómo nos vinculamos desde la posibilidad de los cuadernillos que nos mandan los distintos ministerios, a recuperar algunas prácticas que ahora seguramente Sandra les va a comentar, que son muy comunes en las escuelas rurales, que trabajan muchas veces con situaciones no tan difíciles, pero en las que la continuidad se ve interrumpida por semanas, hasta algunos contextos particulares donde vemos que si bien a veces nos llega la tecnología, puede llegar una radio local, o veía hoy en el Facebook, y aprovecho a saludar a Andrea de Salto también, que la secundaria 5 ha puesto en funcionamiento su radio escolar nuevamente, y ver distintas alternativas. Yo lo que digo es que tratemos de no caer bajo la topadora de esta múltiple demanda, y en esto, insisto, ustedes saben que nuestro métier fundamental es dedicarnos a la gestión conducción educativa. Les pedimos a todos los que están desarrollando, desempeñando funciones jerárquicas, que hagan esto mismo, que pensemos los sentidos, no llevemos a los docentes más angustia de aquella que ya estamos pasando por la misma situación, de no trasladar requerimientos solo por cumplir. Creo que acá el cumplimiento mayor que nos debemos, y en esto me remito a la normativa que yo más conozco, que es la de la provincia de Buenos Aires, si vamos al Reglamento General de Instituciones Educativas, que se corresponde perfectamente con toda la ley provincial y la ley nacional, como todos ustedes ya saben, cuando habla de las distintas tareas, antes de la tarea de enseñanza, y nunca nos olvidemos que antes que la enseñanza está el cuidado, y el cuidado pensado de una manera integral, el cuidado de los sujetos, y el cuidado de los sujetos implica responsabilidad de los docentes para con sus alumnos, pero también implica responsabilidad de los jerárquicos para con los docentes y los equipos. No podemos llevar angustia en esta situación, y lo importante acá es asesorar, y lo importante acá, aunque es una palabra que a mí no me gusta, y los que estuvimos en algunas capacitaciones presenciales en el cara a cara saben que esto lo aclaro, que para mí el directivo y el supervisor no acompañan, sino que asesoran. Creo que en este contexto, desde el cuidado, hoy sí tenemos que acompañar y acompañarnos y permitirnos que nos acompañen, porque más que nunca tenemos que generar estas situaciones vinculares que nos lleven
a dilucidar y desentramar estas escenas pedagógicas distintas para que las mismas cumplan con la finalidad que tienen, porque si el objetivo solamente es mandar actividades, usar la tecnología para cargar PDFs, para mandar como si fuesen una fotocopia, para hacer distintas acciones de completamiento o ejercitación, que en definitiva en muchos casos nos terminan devolviendo por acciones que no son netamente de construcción de los chicos, sino que son respuestas de los padres, abuelos o quienes vivan en las casas, que están haciendo el rol de maestros particulares para ayudar al completamiento, difícilmente todo este esfuerzo que están haciendo los docentes, que sabemos que es y mucho, genere algún efecto más allá del famoso cumplimiento. Lo que dijo Roberto es cierto. Es necesaria la reflexión sobre la práctica y creo que este es el momento adecuado para hacerlo. Hoy cuando les planteaba esto de los tiempos productivos, esto de estar planificando una situación que de alguna manera comunique realmente, que invite amorosamente, que sea posible, ¿por qué no?, una mirada hasta de compartir con quien esté viviendo ese niño, ese joven, ese adolescente. También esto que está planteando Pilar, de que los contextos son distintos, nosotros lo sabemos. Nosotros no podemos modificar los contextos. Nosotros lo que hacemos es conocer, en algunos casos no se ha terminado porque fue un inicio y enseguida pasó, ¿sí? Podemos tener ideas, algunas ideas de ese grupo, podemos en esto de algún mensaje o alguna situación empezar a conocerlos, y en este empezar a conocer, esto que planteaba hoy Mónica, que hablamos, la comprensión de lo que se lee es fundamental. Bueno, y hay una edad dentro de la escolaridad que es posible hacerlo con algún tipo de mensaje, digamos, emocional fuerte, de historias que permitan reflexionar, y otros que, en los más chicos, que se realizan con los juegos, como decíamos. Entonces, ¿cuál es la idea en sí de tener que trasladar o llevar todas esas actividades que en su momento se planificaron para que no se pierdan de esa carpeta didáctica armada, que entre en la familia? Esa creo que es la primera fuente de reflexión sobre la práctica, más allá de esto de que si realmente estamos siendo capaces como docentes de trabajar en la diversidad. Esto que planteaba hoy una docente, acá lo leí rápido, sobre el DUA, es cierto, tenemos que tener conocimiento de cada uno de nuestros niños, jóvenes, adolescentes, para poder, en función de eso, armar una situación didáctica, pero eso sí, es lógico, que lo que estamos haciendo, como dijimos, insisto, y voy a volver a insistir, es comunicarnos con la familia con una situación que permita esta continuidad de lectura o escritura con un propósito definido, sea una radio, como hoy tiene algunas instituciones, Mónica nos estaba diciendo, Ivana también, sea con una transmisión con los que se pueda hacer. Y desgraciadamente, y esto sí hasta puede resultar desagradable, ¿qué pasa cuando no hay nada? Y cuando no hay nada es lo más difícil para poder pensar. Pero es la misma situación que le genera a esta docente de escuela rural, que cuando llueve no puede entrar a esa escuela, no puede llegar por camino intransitable, o a la isla por situación de que no puede, ¿sí? O por, bueno, también pasa por cuestiones climáticas, vientos y demás en algunas zonas de nuestro país, y sin embargo se piensa en alguna situación de envío para que ese alumno pueda seguir conectado, leyendo al respecto de tal cuestión que yo le sintetizo, sea, como esto digo, en alguna cuestión literaria o de actualidad, y donde yo interactúe como mínimo 1 o 2 veces por semana. ¿Por qué digo como mínimo? Porque esto de estar continuamente con todos conectados
para una actividad de dar clase, pierde el sentido porque, como decíamos recién, no está la situación real de enseñanza, es una situación de transmisión. Y si nosotros pensamos que esto va a ser posible y que esto así va a lograr que este chico aprenda, estamos equivocados. Lo que nosotros tenemos que enseñarle a este niño, a este joven, a este adolescente, es a entender esta realidad y a esta realidad analizarla y llevarla a otro nuevo conocimiento que lo hayamos pensado, sea desde ciencias naturales, sea desde ciencias sociales. Educación sexual integral en esto es fundamental, con la cuestión de la salud, el cuidado y las emociones. Y un juego matemático por semana, donde entre todos veamos cómo lo resolvimos. Y esto es lo que permite seguir enlazando una u otra situación. Si esto yo no entiendo que puede ser pensado por área, ¿no es cierto?, llegar en forma semanal con algún mensaje en este contexto que era complejo, como hoy planteaba Pilar, bueno, estoy en problemas porque en realidad nosotros sabemos que podemos llegar a ese lugar, así como la persona llega y muchas veces se le entregan, como se está haciendo, entregas de mercaderías para que continúe, ¿no es cierto?, con su merienda, con su almuerzo, que para unos chicos es su única comida. De igual forma podemos hacerlo llegar y pedirle que, si es que no hay ninguna forma de comunicación por celular o por computadora. Esto, ustedes dirán, sí, perdón, genera desigualdad. ¿Por qué genera desigualdad? Si no estamos pensando en una evaluación en términos de un diseño curricular. Estamos pensando en una situación excepcional. Sí, yo lo que quería traer también como reflexión, tal vez sin una solución mayor, es que en los distintos niveles esto ha impactado con características comunes y también con algunas particulares. Muchos docentes del nivel secundario, algunos por lo menos, varios, no han tenido contacto físico con sus alumnos. Los tiempos no han dado como para tener esta primera necesidad de conocerse, lo cual hace más difícil esto de la continuidad si la limitamos solamente al activismo. Por eso insistimos en la necesidad de generar el vínculo. Leímos y sostenemos y adherimos a que es imposible cualquier práctica de enseñanza si no hay un vínculo entre las personas. No existe la enseñanza como práctica social y cualquier práctica social es imposible sin vincularse. Y acá se nos da una situación donde la vinculación no se ha dado en muchas situaciones y tenemos que generarla artificialmente. Por eso es central esto del trabajo coordinado, del trabajo pensado, del no estar en soledad, de no quedarnos no trasladar esta soledad y el celularismo docente, porque al estar en las paredes de mi casa necesito generar el vínculo con los colegas, y acá les pido por favor a los directivos y a los supervisores que pensemos estrategias de encuentro también entre los docentes. También estas estrategias de encuentro que permitan invertir parte de este tiempo en una planificación de un trabajo coordinado, de un trabajo donde tal vez distintos docentes de distintas áreas puedan proponer una actividad compartida que tome otra significatividad y que pueda evaluarse o analizarse. Cuando hablo de evaluarse, no, por favor, nada que ver con las calificaciones. Eso es lo último a lo que hago referencia normalmente, mucho más en este contexto. Pero sí en el sentido de repensarnos y darnos los espacios. Y para que esto sea posible, es necesario el vínculo y es necesario el aliento, es necesario el apuntalarse, es necesario el acompañarse también desde el darse fuerzas y el de reconocer y ver que tal vez yo no sé los cómo y que el cómo no necesariamente es hacer un curso para ver cómo usar el Classroom. El cómo es cómo logro vincularme con ese otro
y cómo me vinculo yo con mis compañeros y cómo los directivos conforman esa comunidad educativa que en estos momentos requiere que tenga más fuerza esa palabra comunidad más que nunca, porque la comunidad la tenemos que construir artificialmente, porque no tenemos la opción que nos da la contención de la escuela como institución o como edificio o como espacios a habitar. Una de las cosas que tal vez son más recurrentes es escuchar que una escuela debe construirse como para que nuestros alumnos las puedan habitar. Y hoy la angustia está en que no hay que habitar. Y que esto no quiere decir que no usemos las tecnologías en los momentos tradicionales, sino que las tecnologías nos dan esa incertidumbre y esa fragilidad hoy porque es lo único que tenemos. Nos falta el habitáculo, nos falta el lugar de encuentro, nos Sí, falta... sí, y también correr las prioridades. Leía en unos de los comentarios esto de cómo se trabaja, o la necesidad, varios comentaron, de trabajo con las familias. Me recuerdo en mis años de supervisión esto de insistir y que alguna vez tendríamos que tener la posibilidad, ya cuando supervisaba las escuelas de Salto, hablaba de esto de hacer la escuela para padres como proyecto, ¿no? Cuando se pensaba en la convivencia y demás. Bueno, creo que es la oportunidad, porque la escuela cuando hablamos en términos de padres, tiempos hay, ¿no? De la escuela de familias, vendría a ser, tendría que ver con esto, en que lo que yo propongo realmente genere un encuentro entre esa familia y favorezca todo lo que llega como mensaje mío a ese niño, a ese joven, a ese adolescente, reúna de alguna forma las emociones de toda la familia, permita repensar algunas situaciones. Y ahí entran muchas cuestiones de, bueno, a ver, si algún docente insiste en que haya en ese juego, en esa situación, la mirada sobre ese contenido y lo registra, porque yo creo que si alguno propone alguna situación que le envía por YouTube una experiencia para que vean y analicen durante esa semana y después cada uno pone lo que observó y demás, en eso no requiere mucha dinámica. Obviamente estamos hablando de teniendo, como decía Ernesto, la tecnología. Pero si yo puedo hablar de un cambio físico, químico, haciendo un huevo frito, o dándole una receta, y dándole las proporciones, y que la hagan en familia, que nos cuente qué les pasó, el pan o lo que sea, eso también llega, y hay un aprendizaje, porque aunque ustedes no lo crean, hay muchas familias que no saben hacer pan casero, otras que sí, y esos chicos y esas familias van a encontrar realmente un propósito comunicativo definido con otro sentido, y no las 20 cuentas de dividir para que aprendan un algoritmo, que eso sí cae, y es algo que no genera ningún sentido. Lo que queremos decir es que aquellas prácticas que luchamos permanentemente para que salgan del ámbito escolar por no tener significatividad, hoy en día no pueden trasladarse al ámbito hogareño a través de las tecnologías. Eso es más nefasto que lo anterior, porque ni siquiera está quien pueda mediar con eso, y estamos corriendo a ese rol de transmisor de información que muchas veces pedimos que lo cumplan las familias, y no sabemos cuáles son los contextos y qué posibilidades tienen esas familias, y mucho menos sabemos qué angustias están pasando esas familias en este momento, que es tan difícil para todos. Así que los invitamos entonces, a modo de síntesis de lo que estuvimos hablando, a restablecer y fortalecer los vínculos como primera medida y como indispensable, a tratar de organizar y organizarnos en los tiempos para tener una gestión de los tiempos que no nos abrume y no nos aplaste, para tener una comunicación eficaz y una comunicación en un momento eficaz, ¿no? Que todos aquellos que tienen alguna responsabilidad en la gestión entiendan que hay
hoy más que nunca otras prioridades, y que en esas prioridades muchas veces es necesario y fundamental aplicar las políticas de cuidado para aquellas personas con las que trabajan, que todo esto es un aprendizaje continuo para todos y que necesitamos los momentos de encuentro, todos los docentes los necesitamos. Bueno, en síntesis, creo que acá también hay un rol fundamental de un supervisor que todas estas inquietudes, que todas estas incertidumbres, que todos estos miedos, los pueda trabajar con su equipo de supervisión y que fortalezcan los territorios. Porque ahora hay que pensar en lo que sucedió con este tiempo de 20 días, pero más para adelante, que va a ser largo, y realmente el sentido de ese plan de continuidad inicial ya se modifica. Entonces va a ser caótico si no logra asesorarse a los equipos directivos en esto que estamos planteando, de cómo se va a dar un encuentro real y cómo, en el sentido de que sea ese mensaje sobre la familia, sobre la situación, sobre una situación específica generada por 2 o 3 docentes, sobre una propuesta que sea recursiva y secuenciada y que permita una devolución en el sentido no de calificación, sino de devolución para seguir ese texto de comprensión argumentativa de la realidad, justamente problematizándolos, encontrarnos. Ustedes saben que por WhatsApp solamente se pueden comunicar 4 personas, o sea, uno puede en ese grupo tener a 3, ¿sí? El docente puede tener a 3. Si un día, ¿no es cierto?, 20 minutos, podemos comunicarnos con 3, otro día, o ¿por qué no con 6? En la semana quizás utilizamos 40 minutos durante todos los días y nos comunicamos con todos. Si es posible, insisto, vía WhatsApp, ¿sí? Eventualmente una llamada, un mensaje, en donde se envíe esto que nosotros decimos, este mensaje de preguntar cómo están y cómo resultó aquello que se les propuso para jugar, para leer, para resolver. Esto no significa seguir avanzando con aquellos que tengo mayor comunicación y que generen estas desigualdades. Estamos hablando de recuperar el sentido de comunicarse y trabajar con las familias en esa comunicación interna, en ese sentimiento de unidad y de seguridad y de cuidado que necesitamos, sobre todo cuando algún miembro de la familia sale y qué es lo que les está pasando y qué desde lo laboral y qué desde los miedos y desde la salud. Esto me parece que es el real plan de continuidad pedagógica y no tengamos miedo a plantearlo y no tengamos miedo a hablarlo equipos directivos entre sí, en sus grupos que tienen, docentes entre sí, supervisores entre sí, porque si no es esto lo importante, ¿qué es lo urgente? La planilla con porcentajes que nos piden. Empecemos a pensar realmente que esa planilla tiene que tener un tiempo en un día, pero que no es lo urgente. Y algo que me parece que es fundamental es que en estos espacios de encuentro que les pedimos entre comunidad docente y que los directivos deberán tratar de gestionar, así como los supervisores para con los directivos, lo que no podemos dejar de pensar en esta real continuidad pedagógica es el momento en el que volvamos a encontrarnos en la escuela, porque esto no reemplaza la escuela. Y en algún momento, antes o después, y si todo va como está previsto, vamos a volver a encontrarnos en la escuela. Y ahí es donde necesariamente el vínculo pedagógico directo va a tener que restablecerse y donde nos vamos a encontrar con tantas o más diversidades que si esto hubiese transcurrido normalmente. Y donde tendremos que tener una infinita paciencia y donde tendremos que retomar y donde tendremos que analizar y reconsiderar y donde tendremos que comprender a ese sujeto
con todas sus situaciones, con todas sus vivencias. Así que tal vez sea necesario que más allá de pensar y cumplir con las actividades que ahora les vamos a mandar, con el cuestionario, con los ejercicios, con el avance de la planificación y demás, en empezar a pensar todos juntos cómo va a ser la vuelta. Y también pensarlo con ellos, pensarlo con los alumnos, pensarlos entre todos, cómo será ese día en el que nos volvamos a encontrar. En realidad, por ahí me estoy volviendo insistente en esto del tiempo de la reflexión del docente, porque lo veo a este momento como una gran oportunidad para todos, para que la práctica de todos pueda repensarse en el sentido de qué implica enseñar y que hay un otro que por ahí, como al decir de Mérieux, en estos momentos no quiere aprender, no está a gusto con lo que se le está ofreciendo y está en todo su derecho, ¿sí? Entonces, como no va a existir esa renuncia, porque obviamente nosotros somos, como hoy planteaban esto, los responsables, los que debemos dar respuesta, invitarlo de otra manera a sumarse a la comunicación para algunas cuestiones, sin que él lo sepa, puede estar aprendiendo. Y ahí hablo en términos de Bernstein cuando plantea esto de la pedagogía invisible, que seguramente las que son del nivel inicial lo habrán leído, lo manejan más, donde los chicos están aprendiendo mucho sin saber qué en ese juego que realizan. ¿Por qué no en esta situación problemática que nosotros generamos con la diversidad de opciones de resolución? Por eso, y como decía Bettina y muchas colegas, Marilina, leíamos, Andrea, esto de la creatividad va a surgir y realmente espero que así sea y apuesto a eso como posibilidad de mejorar la práctica de los docentes, de todos. Y en esto el tiempo de reflexión del director y del inspector es fundamental, porque también tiene que asesorar al respecto de estas situaciones que estamos planteando, porque esto es lo importante, porque más allá de que no siempre se puede llegar a tiempo, por lo intentamos, planificar estos tiempos hoy de otra manera, porque falta mucho para volver a la escuela, ¿sí? Entonces, pensar en este ahora con lo que pasó, más allá de, como dijo Néstor, en este devenir, hace de que podamos autorreflexionar sobre nuestro rol como docentes, sobre esto que hoy planteaba también una colega, que se da como de manera conductista, y que por qué es más cómodamente entrar en eso, y qué es pensar una situación comunicativa creativa que entusiasme y que mejore esa reunión inclusiva en la familia y no que al revés genere angustias, más quejas, que la verdad que a ninguno de los docentes les viene bien en estos momentos donde es cierto que todos queremos un reconocimiento y que todos necesitamos un reconocimiento. Eso sí es cierto. La idea es poder entre nosotros reconocernos como docentes que reflexionamos sobre lo que hacemos bien y mal, porque eso es lo importante, volver a ver sobre lo que ya hicimos mal y cómo lo recuperamos y lo transformamos en una acción distinta. Y como todos queremos reconocernos, y lo necesitamos además, si nos permiten, y emulando las situaciones que vemos en el cotidiano en la televisión, nosotros desde acá, aunque seamos dos, y cada uno de ustedes, les pido que en unos segunditos nos brindemos a todos un aplauso por el esfuerzo que estamos realizando. Así que va el aplauso para todos. Y para cerrar, dos cosas, o tres. Agradecemos a todos por el tiempo que se tomaron por estar acá con nosotros. Les pedimos a aquellos que quieran, que todavía no participan de nuestra propuesta, que los que quieran nos sigan en la página que estamos ahora comunicados, en la Consultora Integral de Gestión Educativa en Facebook, que allí nos pueden dejar todos los comentarios, que seguramente para nosotros serán muy enriquecedores. Pueden aportar si quieren algún contacto como para poder establecer una vinculación
más efectiva. Le agradecemos a la editorial Novedades Educativas, con la que nosotros trabajamos frecuentemente, que ante esta propuesta ha ofrecido 3 ebooks que después veremos cómo ahora nos van a mandar quiénes son y se los mandamos los comunicamos porque tienen que enviar el mail, así ahí les descargan el ebooks. Ellos van a hacer un sorteo o algo así para Sí. esas 3 personas. Nosotros vamos a avisar en la página quiénes fueron las 3 personas Lo están generando lo mismo que comentaba. Que lo han ganado. Y como cierre, queríamos leerles un cuento. Sí. Muy breve. Antes del cuento, Néstor, recién me comunicaban que mañana a las 11 en la página de Novedades Educativas van a hacer una charla sobre educación sexual integral. Así que bueno, me estaban comunicando, por eso me distraje un segundito. O sea que los que están interesados también de entrar en esa página, por ahí hay una propuesta que se une, se religa con esto que estamos nosotros hablando en términos de política de cuidado, para que, bueno, para seguir pensando en esta escuela de familia donde todos estamos comprometidos. Y ahora sí, para cerrar un cuentito, que por ahí algunos lo conocen, está basado en una leyenda de la India, así que, bueno, lo voy a leer. Yo creo que la cámara me va a seguir todo, tengo que abrir acá, desde mi ignorancia tecnológica, el cuento, así que voy a dejar de verme a mí mismo. Qué en la mal pantalla. que no lo tenés estudiado de memoria y teatralizado, así representado. El muy cuento mal. se llama Las 2 vasijas y dice así. Había una vez un aguador que vivía en la India. Su trabajo consistía en recoger agua para después venderla y ganar unas monedas. No tenía burro de carga, así que la única manera que tenía para transportarla era en 2 vasijas colocadas, una a cada extremo de un largo palo que colocaba sobre sus hombros. El hombre caminaba largos trayectos cargando las vasijas, primero llenas y vacías a la vuelta. Una de ellas era muy antigua y tenía varias grietas por las que se escapaba el agua. En cambio, la otra estaba en perfecto estado y guardaba bien el agua, que llegaba intacta e incluso muy fresca a su destino. La vasija que no tenía grietas se sentía maravillosamente. Había sido para realizar la función de transportar agua y cumplía su cometido sin problemas. El aguador tiene que estar muy orgulloso de mí, presumía ante su compañera. En cambio, la vasija agrietada se sentía fatal. Se veía a sí misma defectuosa y torpe, porque iba derramando lo que había en su interior. Un día, cuando tocaba regresar a casa, le dijo al hombre unas sinceras palabras. Lo siento muchísimo. Es vergonzoso para mí no poder cumplir mi obligación como es debido. Con cada movimiento se escapa el líquido que llevo dentro, porque soy imperfecta. Cuando llegamos al mercado, la mitad de mi agua ha desaparecido por el camino. El aguador, que era bueno y sensible, miró con cariño a la penada vasija y le habló serenamente. ¿Te has fijado en las flores que hay por la senda que recorremos cada día? No, señor, lo cierto es que no. Pues ahora las verás, son increíblemente hermosas. Emprendieron la vuelta al hogar y la vasija, bajando la mirada, vio como los pétalos de cientos de flores de todos los colores se abrían a su paso. Ahí las tienes, son una preciosidad, ¿verdad? Quiero que sepas que esas hermosas flores están ahí gracias a ti. ¿A mí, señor? La vasija le miró con incredulidad, no entendía nada y solo sentía pena por su dueño y por ella misma. Sí, fíjate bien, las flores solo están a tu lado del camino. Siempre he sabido que no eras perfecta y que el agua se escurría por tus grietas. Así que planté semillas por debajo de donde tú pasabas cada día para que las regando durante el trayecto. Aunque no te hayas dado cuenta, todo este tiempo has hecho un trabajo maravilloso y has conseguido crear mucha belleza a tu alrededor. La vasija se sintió muy bien contemplando lo florido y lleno de color que estaba todo bajo sus pies, y lo había conseguido ella sola. Es lo que el aguador quería transmitirle. Todos en esta vida tenemos capacidades para hacer cosas maravillosas, aunque no seamos perfectos. En realidad nadie lo es. Hay que pensar que incluso de nuestros defectos podemos sacar cosas buenas para nosotros mismos y para el bien de los demás. Los invitamos entonces con esta charla, y la idea era a seguir regando para que crezcan flores y no dejar de llevar el agua, pero el agua puede tener
otros sentidos. Hagamos las cosas que hacemos bien, generemos vínculos y lo demás va a venir en consecuencia. Gracias a todos. Gracias, hasta la próxima. Y bueno, de alguna forma lo que seguimos es esto, ¿no? Resistiendo desde casa. Cuando se ven los